¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar. Estemos reunidos nuevamente. Me da gusto saludarlos. Y hoy quiero contarte que resulta ser que en lo personal yo me describo que como una niña de iglesia. ¿Por qué me describo así? Porque pues desde que tengo uso, ahora sí que tengo conciencia, pues toda mi vida así, yo he estado en la iglesia y toda mi vida en casa es escuchar de la Biblia y de la palabra de Dios. Y entonces, por eso yo siempre digo, me defino como que, bueno, fui una niña de iglesia, que siempre estuve ahí. Y, y, y fíjate que a veces al yo estar en la iglesia, pues para mí escuchar siempre de la Biblia pues era común, no era nada extraordinario, era parte de mi diario vivir. Em, ir a las reuniones, acompañar en su momento, cuando era más chiquita, yo acompañaba, mi papá me llevaba con él a las misiones, entonces pues siempre ese fue mi medio, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y por lo mismo, y no sé si algunos se puedan identificar conmigo en este aspecto, pero por lo mismo hay cosas que puedo hablar o decir y no me es, pues no me causa ninguna, pues, ¿qué será eso? O preguntas, ¿no? Porque siempre lo escuché. Y el viernes pasado, eh, esto es una confesión, sabía que me tocaba que me tocaba hoy predicar y de verdad yo toda la semana decía, Señor, o sea, como que no viene la inspiración, no tengo algo, ¿no? Y pues ahora sí que oraba, veía cosas, tengo ciertos escritos que no los he terminado, que los dejo ahí. Y el viernes, en algún momento dije, pues bueno, voy a leer, voy a terminar un estudio en especial que tiene mucho tiempo que lo llevo haciendo, pero no lo he terminado. Y pues yo dije, voy a terminarlo y seguramente, pues, para el domingo, ¿no? Prepararlo para el domingo. Y pues no, no lo terminé. Pero en la noche, en una plática de esas que se habla de todo, aquí en casa, eh, Sam dijo algo que para mí no, siempre toda mi vida lo he escuchado. Y dijo en la conversación, David tenía un corazón conforme al de Dios. Y siempre lo he escuchado. Y creo que tú y yo lo hemos escuchado. Pero no saben cuando lo dijo, cómo me quedó aquí en la mente un corazón conforme a Dios. Y, o sea, me quedó así y hasta lo escribí, ¿no? Dije, un corazón conforme a Dios. Y de verdad que hasta lo soñé, ¿no? Y en la mañana, o sea, dije, voy a hacer lo que siempre Samson nos dice. Lean la Biblia. Y fui a la Biblia y dije, Señor, toda mi vida yo he escuchado que David tenía un corazón conforme al tuyo. E incluso nos dicen que tengamos un corazón como el de David. Pero entonces hubo muchas cosas. Y acompáñame a Hechos, capítulo 13 verso 22. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Que les puso al rey David. De quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Punto y coma. Este punto y coma es importante. Dice, él realizará todo lo que yo hago. Y en la Biblia encontramos que hallamos que dos veces
se señala a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y este versículo de Hechos es una cita directa del primer libro que encontramos en Samuel. Entonces, al yo tener esa frase de verdad en la mente de un corazón conforme al de Dios, yo sí me hice dos preguntas. Dije, ¿qué hacía o qué tenía David para que Dios comparara su corazón con el de él? ¿O qué, qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Y como te digo, yo definiéndome como niña de iglesia, nunca me había yo preguntado eso, porque para mí era común decir que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y sabes, mi concepto era de que David era un hombre que hacía obras buenas. Y para mí eso era que David tenía un corazón al de Dios. Pero va más allá. Al leerlo, al escudriñarlo, entendí que no es hacer obras buenas, porque cualquiera puede hacer obras buenas, ¿o no? Y, y pues me puse a empapar, ¿no? Tener el corazón conforme al de Dios. Y si vamos a mi concepto que yo tenía de que tener un corazón conforme al de Dios es porque haces obras buenas, si leemos la historia de David y vemos cosas que hizo, entonces mi argumento pues se viene para abajo, ¿no? Porque David pecó, cometió adulterio y al querer ocultar ese pecado, pues hizo otra cosa aún peor, ¿no? Y entonces mi concepto de que, pues un hombre que tiene el corazón de Dios, pues hace cosas buenas, pues ahí ya se derrumbó. ¿Por qué? Porque pues David sí hizo algo. Y a nuestros ojos podremos decir algo muy feo. Ante los ojos de Dios pecado es pecado, no hay pecado chico ni grande, pero bueno, veámoslo a nuestros ojos, ¿no? Fue algo grande. Entonces me volví a preguntar, ¿por qué David conquistó el corazón de Dios? ¿Qué pasó? Cuando Dios dice que David era conforme a su corazón, quiso decir que la esencia de David estaba acorde a su voluntad, ¿no? Y por ello sabía que obedecería. Por eso en el versículo que te leí y que te decía este punto y cómo era importante, porque dice, Él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, la esencia de David, Dios sabía que su esencia es que estaba conforme a su voluntad. Entonces, haría lo que Dios le iba a pedir o lo que le iba a decir. Y al escudriñar esta parte, pude encontrar tres cosas y a lo mejor puede haber muchas más, pero yo me concentré en tres cosas que pude ver en David. Y aunque David pecó, como te decía, y todos, la mayoría no sabemos la historia, un pecado que pues tuvo sus consecuencias, como todas nuestras acciones que tenemos, tuvo consecuencia. ¿Saben qué pasa? Que David fue capaz de arrepentirse y ser restaurado. Sí, cometió una falta, sí, quiso taparla y hizo que cometiera otra falta. Sí, tuvo que ser confrontado para que él pudiera eh, a reconocer. Ahora, el remordimiento de David lo traía por dentro, pero no lo había externado, ¿no? Entonces, hasta que fue confrontado y pudo decir, Señor, me arrepiento, perdóname, perdóname, pero además fue un hombre que decidió ser restaurado. Y está registrado en la Biblia que después de cometer su pecado, digo, fue confrontado y todo, David se arrepintió y fue ese arrepentimiento, tan así fue su arrepentimiento, que lo plasmó en un salmo, ¿no? Yo como les decía, para mí los salmos son casi el diario de David, ¿no? Si quieres conocer la vida de David, léete los salmos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí plasma muchas cosas, ¿no? Y en el Salmo 51, 1,
igual es de la versión internacional, vemos su arrepentimiento de David. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. David estaba arrepentido. Y no solamente estaba arrepentido, sino buscaba la restauración. Quería ser un hombre restaurado. Fue un arrepentimiento de verdad, genuino, ¿no? Tan así que David se arrepintió de ese pecado y jamás lo volvió a cometer. Dice la historia de David. Yo te invito a que leas la historia de David. Vete a Samuel y léete Samuel. Pero cuenta la historia que David, dijo, comete adulterio, ¿sabes? David se arrepiente y no vuelve a cometer ese pecado. Porque cuenta la historia que David ya anciano, ya muy grande, avanzado de edad, decía que pues ahora sí que no lo calentaba ni el sol, ¿no? Estaba muy frío, ya estaba, temblaba del frío, ¿no? Y su gente, en una, pues, querer ayudarlo a que pase mejor sus últimos días, deciden buscarle a una joven virgen para que, literal dice, ¿no? Lo calentara en la cama. Y sí, le llevan a esta jovencita, pero a mí me impresiona mucho cómo hay una parte en la versión internacional que lo dice textual, y David no tocó a la doncella. ¿Qué significa? No volvió a cometer el mismo pecado. David se arrepintió de todo su corazón. Ahora, toda su vida David tuvo esa tentación. Claro que sí, así como tú y yo. Pero te digo, tuvo esa restauración que lo llevó a no repetir lo que había hecho. Iglesia, un corazón conforme al de Dios es un corazón arrepentido verdaderamente. No es un arrepentimiento momentáneo porque el remordimiento ya no podemos y nuestra conciencia ahí está y total que sí lo decimos y sí, yo lo hice, me arrepiento y ya. No solamente se trata nada más de eso, sino que es un corazón arrepentido y es un corazón restaurado, que quiere ser restaurado. ¿A cuántas personas, te digo, no el remordimiento los hace confesar y lo dicen, ¿no? Simplemente en una situación, pues, legal, ¿no? Muchos delincuentes confiesan, ¿no? Pero muchas veces lo confiesan porque ya hubo un acuerdo. Y no necesariamente significa que esté arrepentido de lo que hizo, sino más bien lo que quiere es obtener un beneficio de su confesión, ¿no? Y muchos a veces dicen, confiesan el pecado, confiesan su falta, y en ese momento se sienten liberados y dicen, ya mi conciencia puede estar tranquila. Pero entonces vuelven a cometer el mismo error y lo convierten en un círculo, ¿no? Pecado, remordimiento, confieso, vuelvo a pecar, pecado, y así están en ese círculo que no pueden salir. ¿Por qué? Porque no hay restauración, no buscan la restauración. David lo buscó. David buscó esa restauración. Y te digo, si lees los salmos, puedes encontrar en muchas partes donde él le dice a Dios, Señor, examina mi corazón. Y si encuentras algo que no está conforme de ti, házmelo saber. Y sabes, a mí me encanta porque David recordaba lo que había hecho, pero no para autocondenarse, no, sino para decir, Señor, gracias porque me sacaste de eso y recordarme que soy un hombre débil y que te necesito. Te necesito para salir, para no cometer, para no caer. Y eso fue lo que la primera característica que yo encuentro en ese corazón de David. Y esta plática le puse así, un corazón como el de David. Otra de las cosas que yo encontré en ese corazón de David, que un corazón conforme a Dios es un corazón apasionado por su presencia.
David tenía la habilidad de derramar su corazón y no le daba miedo desnudar su alma delante de Dios. Y te digo, te lo vuelvo a insistir, ¿quieres verlo? Léete los salmos. Se descubría ante Dios, no tenía miedo. Su oración, más que palabras bonitas, porque en verdad los salmos, los cánticos son muy bonitos, tienen una muy buena redacción, pero su oración era más que las palabras bonitas, más que una serie de repeticiones. Era un fervor que nacía desde lo más profundo de su corazón y se lo demostraba a Dios. Te digo, no tenía miedo de que Dios, o sea, lo viera su corazón tal cual era. Y al grado que decía, examíname, ve mi corazón. Era un fervor en busca de la presencia de Dios. ¿Sabes? Para David era una necesidad la presencia de Dios. Y creo que a nosotros tiene que ser una necesidad buscar su presencia y no salirnos de ahí, porque a veces lo decimos, es que yo quiero su presencia, pero ¿la estás buscando o quieres que llegue así sin hacer nada? Era buscar. Y David buscaba la presencia de Dios. Salmo 63, en el verso 1. Y aquí lo vamos a ver, cómo lo dice David, cómo buscaba esa presencia. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David buscaba la presencia de Dios. Y la buscaba en cualquier lugar. Sobre todo cuando había momentos de dificultades, era cuando, Señor, necesito tu presencia. Pero no solamente en tiempos de dificultad, sino en cualquier momento. Entonces David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Buscaba la presencia. Era su prioridad la presencia de Dios. Y tanto es así que fue para David la presencia de Dios lo más importante de todo, que lo primero que hizo al llegar como rey, al ser investido como rey, fue que traer el arca del pacto. En esos tiempos, la presencia del Señor se manifestaba ahí, ¿no? Ahí estaba. Entonces, lo primero que hizo fue, su primera orden, digamos, fue, quiero la presencia de Dios aquí. La necesito. Y a menudo yo puedo ver que nosotros llegamos a la oración con nuestra propia agenda, ¿no? Con nuestra llena de peticiones o de nuestros sentimientos y perdemos el foco que es Dios. Ahora, David sí, te digo, muchas veces, Señor, te pido me perdones, te pido que esto, pero era más la búsqueda de su presencia que su propia agenda. Para David el orar era enfocar su atención en Dios y no en lo que necesitaba, ¿no? Buscaba la presencia de Dios antes que los favores de Dios. Y escudriñémonos ahí. ¿Cuántas veces realmente tu tiempo de devocional, tu tiempo de oración es porque buscas la presencia de Dios o estás buscando los favores de Dios? Y sabes, cuando tú disfrutas de la presencia de Dios y es tu prioridad, ni siquiera vas a necesitar pedir un favor. Porque dice la palabra que deleítate ¿en quién? En el Señor. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, conforme a su voluntad. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? A David le urgía que cuando llegaba la noche, le urgía que llegara al otro día. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer era buscar su presencia. ¿Y cómo lo plasmó? Acompáñame a Salmos 27, verso 4, que dice, una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Solo una cosa pedía, era estar ahí, en la presencia. Y es lo único que buscaba, quedarse ahí. ¿Cuántos hemos entrado a la presencia de Dios, pero no salimos? Y David decía, no, yo quiero buscarla y quedarme ahí. Y estar ahí todos los días de mi vida. Todos. Y sí, seguramente David tenía muchas cosas que pedir, pues era un rey. Imagínate todo lo que un rey le llegaban. ¿Qué tipo de problemas no tenía, no, por resolver? ¿Qué tipo de cosas no necesitaba como rey? Pero en lugar de llegar a la presencia y mostrar toda su agenda, llegaba y decía, Señor, te necesito a ti. Solo quería estar en la presencia de Dios. Iglesia, tener un corazón conforme al de Dios es tener pasión por su presencia. Tenemos esa pasión. Porque una cosa es querer, pero otra cosa es pasión. Otra más que yo encuentro en David, que encontré en ese David, es que un corazón conforme a Dios es un corazón que le adora. Si lo vemos así, ¿cuántas cosas, cuántos cánticos no escribió David? Pero ahora te voy a decir una cosa, como te lo hemos dicho, adorar, alabar al Señor no es aplaudir nada más, no es cantar solamente. Alabar y adorar a Dios es tu vida, lo que haces. Y esta parte de adorar, pues como decimos aquí comúnmente, ¿no? Va junto con pegado, porque si tú buscas la presencia de Dios, entonces tendrás una vida de adoración, ¿no? No puede ir separado, ¿no? Yo no puedo imaginarme a un aficionado y apasionado del América que vaya al estadio y que no esté, ¿no? Y que no esté coreando, no sé cómo le llaman, o que esté en la porra. No puedo imaginarme, ¿no? De esos aficionados que lloran cuando pierde el América, ¿no? O el equipo favorito, o que sienten el triunfo como si ellos se hubieran metido el gol, ¿no? Yo conozco a algunos que sí son bien apasionados por el fútbol, ¿no? Pero yo no me puedo imaginar a alguien tan así que cuando esté en el estadio esté sentado, ¿no? Y escuchando y gol y meta el gol su equipo y gol. No, o sea, sale su euforia, no, gol. De esa manera tiene que ser la pasión que tenemos y adorar al Señor, cantarle con nuestra vida. Te digo, no necesariamente es de que vayas en la calle y digo, si quieres cantar, pues adelante, ¿no? Se trata que tu vida sea una vida de adoración. David era un adorador, y yo le llamo así, de tiempo completo. Porque así como adoraba en público, lo hacía en privado. Cuando David se enfrenta a Goliat, proclamó quién era su Dios, ¿no? Y si lo recuerdas, ¿cómo le dice a Goliat, ¿no? O sea, le presenta su carta y dice, yo vengo contra ti en nombre del Jehová de los ejércitos, ¿no? El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabes qué estaba haciendo David en ese momento? Estaba adorando a Dios. ¿Por qué? Porque estaba levantando su nombre. Por eso te digo, David era un adorador de tiempo completo. Tanto público como en privado le adoró al Señor. En un momento de tenso, él lo que hizo fue levantar el nombre del Señor. Era un adorador de tiempo completo
que cuando alababa al Señor, lo hacía tan efusivamente que incluso muchos decían, ¿cómo que el rey hace eso? ¿No? ¿Cómo? Lo veían mal por esa manera de expresar su adoración al Señor. A David no le importaba cómo lo veía la gente, incluso cuando fue criticado por alabar y danzar efusivamente al Señor, dice, y lo haré, y me haré más vil por causa de mi Señor, ¿no? O sea, no me importa, yo lo que quiero es adorar a mi Dios. Que mi adoración llegue a su presencia. Eso es lo único que quiero. Iglesia, un corazón conforme al de Dios es un corazón que sin importar las circunstancias, adora al Señor con su vida. Te digo, si quieres cantar en la calle, hazlo. Porque tu vida sea una vida de adoración, que tu vida refleje esa adoración, que en cualquier momento seas una mujer, seas un hombre de adoración de tiempo completo. Así está el gigante enfrente de ti y que tú puedas decir, Señor, alabo y bendigo tu nombre. Sí está muy grande el problema, sí está muy grande la situación, pero alabado y bendito sea tu nombre. Y sabiendo estas características o entendiendo estas características, pude entender entonces la actitud de David en algunas situaciones de su vida. Si bien tuvo errores, como ya lo vimos, resalta más su actuar. Porque a David se le recuerda más por ser ese adorador y ser la persona que Dios dijo es alguien conforme a mi corazón, que recordarlo por lo mal que hizo, ¿o no? A Saúl, David le respetó su investidura de rey. Y si recordamos, Saúl quería matar a David. Era un asedio espantoso. O sea, podemos ver que verdaderamente Saúl odiaba a David y lo persiguió hasta donde pudo, con una sola meta, matarlo. Era un acoso que tenía Saúl sobre David. Pero cuando a David se le presenta la gran oportunidad de terminar con ese asedio, matando a Saúl, Saúl estaba dormido. O sea, ¿qué podía hacer David? Pues nada más agarrar la espada y se acabó el problema, ¿no? Se le acabó el problema. Se le acabó estar huyendo. Se le acabó de estarse escondiendo. E incluso su gente de David le decía, pues ándale, es ahora o nunca. Tienes la oportunidad de que se acabe tu problema. Y, y David solo dijo una cosa. Y es impresionante que dijo, no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. No puedo. No puedo alzarle la mano. Y sabes, esta parte me llegó mucho, porque cómo era el corazón de David, que aun cuando era su peor enemigo, no pudo, no quiso hacer nada en contra, porque en su corazón no había rencor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos alzado la mano contra nuestras autoridades? Ya sea tu jefe, ya sean tus padres, ya sea tu pastor, el pastor, ya sea el presidente de la República. Y tú me podrías decir, ¿cómo crees, mami? Yo jamás me atrevería a levantarle la mano a mi mamá, a mi papá. ¿Cómo voy a hacerle eso a mi jefe? Pero sabes, en algún momento, y lo confieso, yo he levantado esa mano con mi crítica. Tu crítica es igual a alzar la mano en contra de.
Y David no pudo. Aún con su peor enemigo, él dijo no. Y te digo, y en la historia lo vemos, que, que lo único que hizo en ese momento fue cortarle un pedacito de la vestidura de Saúl. Y dice la Biblia que al tiempo, al momento después, David se arrepintió. Y sintió, hay una versión que lo dice textual, sintió remordimiento de conciencia solo porque le cortó un pedacito de la vestidura. Y yo te lo dejo así, iglesia. Hagamos ese examen. ¿Cuántas veces hemos levantado nuestra mano con nuestra crítica? Y es en esos momentos cuando hemos criticado que se exhibe nuestro corazón tal cual es. La vez pasada que les compartía, yo les decía, ¿quieres ver qué hay en tu corazón? Escucha tus palabras. Vemos el corazón de David es en su actuar como amigo. David fue un muy buen amigo. Yo quiero un amigo como David. Me encantaría tener un amigo como David. David hizo un pacto de amistad con Jonatán. ¿Y quién era Jonatán? El hijo de su peor enemigo. Y pese al actuar de Saúl de odio y rencor en contra de él, David nunca rompió ese pacto que hizo con Jonatán. Como dice la Biblia, David fue un amigo más unido que un hermano. A tal grado que esa amistad se extendió a las generaciones de Jonatán. Cuando cuando Jonatán y Saúl ya estaban muertos, esa amistad se extendió hasta ese momento. Y acompáñame al segundo libro de Samuel 9, en el verso 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Si leemos el resto de este versículo, cuando David hace esta pregunta en busca de algún descendiente de Saúl, sí hubo un descendiente, y se llamaba Mefiboset, hijo de su gran amigo de Jonatán. Y Mefiboset, un nombre medio complicado de pronunciar, Mefiboset, tenía una discapacidad. Mira, David pudo decir, el pacto se terminó en cuanto Jonatán murió. Y lo respeté hasta ese momento. El pacto que hicimos de amigos, pues ahora sí que ya quedó, termina en cuanto alguien se murió. Y él pudo haber dicho, cumplí, ¿no? También pudo haber dicho, ¿y como por qué voy a hacerme cargo de un descendiente de Saúl, de mi peor enemigo? ¿Estamos de acuerdo? Que pudo haber dicho, o sea, no le debo nada a Saúl. Simplemente puedo haber dicho, tengo que buscar a nadie, ¿no? Pero David dijo, o sea, esa pregunta, ¿hay alguno? Y a mí me sorprende porque dice, de la casa de Saúl, que por amor a Jonatán yo pueda hacer algo. David extiende su amistad, su amor, extiende ese pacto y le llega a Mefiboset. Y aquí apuntamos, no se trató de caridad, ni tampoco se trató de que, bueno, ok, pues sí existe, o que haya preguntado y que de pronto le dijeran, no, pues sí existe Mefiboset, y él le ha dicho, ¿para qué pregunté? No, o sea, yo pregunté para quedar bien, ¿no? Pero pues ya ni modo, ¿no? Y pues como para que pues le pase una mensualidad y pues 2 personas o 3 que lo cuiden
y como para cumplir, ¿no? No. ¿Sabes? David acoge a Mefiboset, lo trae a su casa y lo hizo sentarse a su mesa, que era nada más y nada menos que la mesa del rey. De ese grado era las acciones de David, porque tenía un corazón que buscaba la presencia de Dios, que le adoraba de tiempo completo, pero que además era un corazón restaurado. Y por eso Dios decía, tiene un corazón como el mío. Y muchos hoy, y incluso yo he dicho, Señor, yo quiero que me veas como viste a David, ¿no? Que nos escoja para su obra, para ser los ungidos del Señor, ¿no? Pero me pregunté, ¿cómo está mi corazón? Tengo un corazón humilde. ¿O cómo está mi corazón para atreverme a decir, Señor, ve mi corazón? Aquí está, mira. Un corazón conforme al de Dios dedica tiempo a estar con Él. No solo es un cristiano dominguero, que nada más se siente a escuchar el domingo. No, sino que todos los días buscas su presencia, se alimenta de su palabra todos los días. Y hoy, digo, entendía cuando Sam nos decían, lean la Biblia, pero cuando estaba haciendo eso dije, tiene otros sentidos un lean la Biblia. Nos está animando a de busca su presencia, quédate ahí, sigue alimentándote de la palabra de Dios, que tu corazón sea conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios adora en cualquier momento y en cualquier circunstancia, como te decía. Pues por más grande que pueda ser ese Goliat, tú vas a exaltar el nombre del Señor. Confiesa su pecado. Muchos nos ha costado trabajo que cuando llegamos a cometer algún error, queremos hacer lo que en su momento hizo David, esconderlo. No, es un corazón que no le esconde, pero que se arrepiente de verdad y por ende refleja en su actuar cómo está su corazón. Te digo, David lo reflejó respetando la autoridad que tenía Saúl, siendo un buen amigo. Y hoy en día hay quienes puede que no critiquen a sus autoridades, hay quienes sean muy compasivos y generosos, pero lo hacen para que la gente los vea, ¿no? De que estoy haciendo muy buenas obras. Y pueden tener la mejor actitud ante la mirada de todos. Pero yo te digo, ¿de qué sirve hacer lo correcto ante los ojos de los demás si nuestro corazón no es el correcto? Iglesia, hoy yo te animo a que trabajemos porque nuestro corazón sea un corazón que agrade a Dios, que esté alineado a Él, esperando y haciendo su voluntad, no la nuestra. Un corazón conforme al Señor se alinea a la voluntad del Señor. Está siempre así. Reconoce que es humano y que la tentación está en cualquier momento, pero que sabe que por él, por fuerzas, puede caer. Pero todos los días, Señor, aquí estoy. Sosténme. Sin ti nada soy. Si quieres, si yo quiero, y yo anhelo de verdad tener ese corazón como el de David, anhela su presencia. Anhélala, búscala, disfrútala y no te salgas de ahí, ¿no? Adóralo siempre, siempre. Y que tu vida todos los días sea examinada por el Señor. Y verás que vas a poder
sentir que tu corazón comienza a ser como el Señor. Qué padre que David tuvo ese, que Dios mismo dijera, tienes mi corazón igualito al mío. Yo sí quiero que Dios diga eso de mí, Noemí, tienes un corazón igual al mío. Y sé que lo que yo te diga, lo vas a hacer. Que no vas a poner pretextos, que no te vas a justificar, que no vas a decir, pero es que mi sueño era este. Y no voy a poner mis sueños o mis necesidades, que siempre mi primer lugar va a ser el Señor. Y te dejo esta reflexión, iglesia. ¿Quieres un corazón como el de David? Entonces trabajemos por eso. No solamente te digo, se trata de hacer buenas obras, que muchos las hacen, pero en el corazón tiene que haber ese fervor por su presencia, esa pasión por Él, más allá de lo que tú quieras, de tus deseos, de tus anhelos. Sea Dios. ¿Y sabes qué? Cuando son los anhelos de Dios y los sueños que Dios te ha puesto, los que se cumplen, jamás vas a sentirte una persona frustrada, porque vas a ser completo, porque Él es completo. Y vamos a orar ahí donde te encuentras. Y Señor, yo te pido que los que estamos reunidos en este medio, Señor, por esta forma, quizá muchas veces entendíamos que no entendíamos bien que era un corazón conforme al tuyo y pensábamos que pues era solamente hacer cosas buenas, pero entendemos que es más allá, que es la búsqueda de tu presencia, que es con nuestras acciones demostrar lo que sí hay, lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Yo quisiera, es el anhelo de mi corazón y voy a trabajar en ello, de que tú puedas decir, Noemí, tienes un corazón como el mío. Quiero ser ese instrumento, Señor, que haga tu voluntad. Que yo pueda decir, sí, Señor, lo que tú quieras, lo quiero hacer, Señor. Quitarme, Señor, mis egos, Señor, quitar mi propia agenda, Padre, para que seas tú, que sea tu nombre glorificado, Señor, a través de mi vida. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.